conectividad, ahora que lo solucioné, Es, volví a, ya de paso les paso el dato a todos, volví al cable, ya está, viste que el wifi se me caía, la notebook se trababa, la computadora de escritorio no andaba, nada, ahora estoy de nuevo en el escritorio y ya no se cae más, y ves porque volví al cable, modem, conseguí un cable de datos de 10 metros, listo, modem a la computadora en cable y ya está, no falla más. la vieja conexión. eh, Sí, con dos broches colgados el cable ahí por medio de la cocina y listo, ya está. Pero no se cae más. No, luché toda la cuarentena con el wifi, me dejaba fuera de todo. No, no se puede, no se puede. bueno, Quedamos, estamos quedamos, en quedamos esta. presos de la tecnología este año y de los monopolios que pagamos lo que sea con tal de tener wifi. Sí. Les digo una cosa, yo no sé si la verdad que no es un mercado monopólico, porque justamente, digo, yo estuve en Movistar, me parece que es una empresa muy deshonesta comercialmente. Yo le pagaba lo que fuese porque no me quería quedar sin llamadas, estoy hablando hace más de 10 años atrás. Y un día quise cambiar el equipo en un shopping y me trataron como si yo fuese, me dijeron póngase a la cola, no pregunte de más, una cosa por el estilo, un maltrato. Yo dije que era cliente de Movistar, bueno, tengo que tener un programa para cambiar el equipo. No te digo que me lo regales, pero bueno, viste, una permuta, qué sé yo. Y entonces ese día me fui. Y, y ahora estoy en Claro y parte de mi familia estuvo en Personal. Me parece que hay un juego. El problema es cuando se elimine la posibilidad de la competencia. En la medida que el Estado se meta demasiado y lo genere, digamos, ya lo determinó como un servicio público. Bien, ese es un marco. Ahora, si le aplanan la tarifa y no hay posibilidad de competencia, lo que va a pasar es que todos vamos a tener internet barato. Lo que no vamos a tener después es conectividad. Sí, Lo nosotros acá mismo estamos con Sí, Telecentro y es al principio era no te aumentaban todo el tiempo y vos habías contratado un servicio determinado y después te seguían aumentando a título de qué, no sé, pero bueno, vos te quedás enganchado en eso porque sabes qué es eso, o yo también tuve Movistar y a mí me robaba descaradamente, entonces tenés, o sea, de lo peor tenés que elegir lo más mejorcito. Claro, pero lo que quiero decir es que monopolio es cuando vos no podés irte de una empresa porque no tenés a Sí, dónde sí, irte, sí, ¿no? tiene razón, sí. Claro. ah, lo que pasa es que a mí me pasó, por ejemplo, que, bueno, yo estoy en San Justo, ¿no? Entonces en San Justo en su momento estaba Telefónica con Speedy, antes de que lo diera Cablevisión o Telecentro o lo que sea, yo venía del teléfono con el cable, digamos, con Speedy. Y un día Telefónica lo compró Movistar. Y ahí sí, me pasó tipo el monopolio. Un día, no sé, yo pagaba 500 pesos por decir un número y con Speedy me pasó. Un día me llega una boleta que era de Movistar Hogar, bueno, 1500 de golpe. Cuando te llaman para quejar en Movistar Hogar, no, esto es el mínimo nuestro. Bueno, pues yo tengo un servicio anterior hace como 10 años. No, lo lamento. Bueno, me quiero dar de baja. No, tiene que llamar del primero al 5 del mes que viene, porque damos de baja del primero al 5. Ah, mira vos. Bueno, gracias. Entonces, ahí está Claro, el problema. Hay competencia, pero para entrar o para salir de esos distintos Sí, sí. sectores, o Sí, sea, sí, sí. yo me tuve que dar de baja cuando ellos quisieron, pagando lo que ellos quisieran. Sí, no, lo que digo es que exista como servicio público, si el Estado establece una regulación para la distribución de ese servicio, que es lo que vos estás diciendo, las condiciones a partir de las cuales, etcétera, Sí, etcétera, eso está bien. Lo que digo es, si el Estado después le impone precios fijos, como pasó con la electricidad, sí, que a vos te dicen, bueno, no va a aumentar, no va a aumentar, no va a aumentar, un día no hay electricidad porque
los dueños de esa, que son privados, los dueños de esa distribución de la energía eléctrica, lo que hacen es no invertir, porque no tienen, digamos, esto en términos de lo que es la Argentina, no hay inflación, bla, bla, bla. Entonces digo, en un momento dado nos podemos sentir contentos y decir, mira, no aumenta la electricidad, mira. Y un día te encontrás con que en el verano tenés 10 cortes, o más, porque hemos tenido más. Entonces, bueno, ahí está el tema del equilibrio, ¿no? Pero sí, las empresas vienen a la Argentina pensando que acá tienen un mercado cautivo y que el Estado regula mal y controla menos. Porque el problema es eso. Una cosa es que el Estado regule, pero después el tema es que el Estado sancione y genere castigos pecuniarios sobre el no cumplimiento de esas regulaciones. Es decir, como yo les podría decir, bueno, tenemos el 50% de la economía en negro, bueno, muy bien, yo llamo a un cero llame y quejese del Ministerio de Economía. Sí, mire, tengo 2 empresas que le pedí el ticket, no me lo dan, y venden todo en negro. Ok. Tienen todos los trabajadores ahí sin. Bueno, ¿y quién los viene a fiscalizar? Nadie. Los empleados del Ministerio de Economía dicen, llamó tu hincha pelota. Listo. Sí, o sea, y lo que fiscaliza, claro, después se fiscaliza arreglan, porque a mí por ese lado, me ha se fiscaliza pasado. por ese lado o se fiscaliza más fácil. El ñato que es dueño de ese negocio, que crece y crece y crece y vende todo en negro, debe tener una cantidad de bienes registrados, porque no puede vivir en negro, tiene que tener, porque tiene vehículo, paga alquileres. ¿Cómo? Nadie superpone eso y dice, mira, este loco es monotributista minimum. ¿Y cómo? Y tiene esto, lo otro. De la tabla del 1. La sensación que tengo es que el Estado, como todos ustedes, el Estado recauda, todos los estados, no digo de este último, todo el Estado recauda sobre lo más fácil. Nos tienen de las gónadas, disculpen la expresión, y de las gónadas externas y las gónadas internas, a todos. ¿Y de dónde nos sacan? Desde el consumo. ¿Vos querés comprar pan? Bueno, vas a sacar pan. No, pero no importa, porque el patrimonio, la ganancia, la renta, el interés es más difícil de seguir. Le genera al Estado más idoneidad, una burocracia más inteligente, un método, una continuidad de política de Estado. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Siempre tributamos los mismos salames? Sí, porque somos muchos y aunque tengamos poco, siempre consumimos. Pan, leche, no sé qué, compramos las tarifas de transporte. En eso están todos los impuestos que generan la base. Uno diría, ¿por qué no le ponen un impuesto, como dice Tomás Piketty? ¿Quieren hacer la sociedad igualitaria? Bueno, hagan que la riqueza no se transmita tan fácil. Digo, Franco, por decirle algo, Macri, o Don Roca de Techín, en furibunda empresa, la heredó y creció, la van a heredar sus hijos. Bueno, que el impuesto a la herencia sea el impuesto más grosero y formidable del capitalismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a atacar la raíz de la cuestión, la de la desigualdad, no el resultado de la desigualdad. El resultado de la desigualdad es que el pez gordo gana mucho, le sacamos un poquito, pero miente, tiene contadores, tiene abogados y elude. Nosotros no podemos eludir nada. Bueno, ¿por qué no van al principio? Destruyamos la gran riqueza. Bueno, la pregunta es la de siempre. ¿Por qué no aplican ese impuesto? Eso es revolucionario. ¿Por qué no le quitan la subvención a las escuelas privadas? Cada vez que digo esto en un foro de educación me miran. Dice, este pibe no entendió nada. No, pues la palabra maldita. Entonces, si hacemos eso, las escuelas públicas van a tener que ser buenas en serio, porque toda la familia va a tener que mandar a. ¿Vieron la famosa del trotskismo? Que todos los políticos manden a sus hijos a la escuela pública y vayan al hospital público. Bárbaro, maravilloso. Pero entonces van a tener que estar buenos, van a tener que invertir, no van a poder manotear en el medio, etc. Más trabajo. Bueno, a ver, vamos a empezar. Como no estuve. Escúchame, perdón, antes que nada,
¿Querés poner a grabar por si las No, dudas? ya No puse sé de antes, si ya puse de pusiste o no antes. pusiste, no veo. No dije nada, no dije nada. No, dale, acá. A ver, ¿quieren hacer algún comentario para no empezar de cero, digamos, para retomar un poco de donde dejó Fer? No quieren, aparentemente no quieren, ¿no? Bueno, vamos a tratar de hacer una panorámica. En función del tiempo que nos queda, aunque vamos a seguir conectados, por lo menos yo les di esa opción para seguir charlando de todo lo que falta, pero en principio podríamos decir, haciendo una panorámica, vamos a ponerlo así, del 66 a la actualidad, nosotros marcamos una cantidad de unidades. Diríamos que del 66 hasta el 73 está el periodo del onganiato o el estado burocrático, ¿no? Tecnocrático. Una dictadura que respecto de las dictaduras anteriores, antiperonistas, me refiero a la Lonardi Aramburu, ¿no? Y al periodo, digamos, pseudo dictatorial de la caída de Frondizi, ahí del 62 al 63, esos meses donde estuvo Guido, en referencia a esos periodos que fueron caretaker, digamos, que trataban de restablecer una estabilidad política para retomar una república antiperonista, y retirarse a los cuarteles, comillas, a realizar su tutoría, su marco de tutelaje. Respecto de eso, el 66 marcó un hito de quiebre, que es, se consumó al interior de los cuarteles la consolidación de un pensamiento fundacional en el ejército. Digamos, en el 43 también hubo algo fundacional, que era, vamos a llevar a cabo la revolución nacionalista. Eso derivó, si ustedes quieren, en el peronismo, como un formato, aún los que piensen que el peronismo fue algo cercano a un régimen, de cualquier manera, plebiscitario republicano. Pero en el caso de el 66, comparado con el golpe del 55, que serían los casos de golpes comparables, porque son los dos golpes que funcionan sobre el principio de la restauración republicana sin la integración del peronismo tal como el peronismo pretendía ser, ¿no? El 55 operó la posibilidad de una república desperonizada pensando en dos variantes. Una sería la pedagógica, vamos a lograr una república desperonizada convirtiendo a los peronistas en ciudadanos, es decir, haciéndoles entender el valor de la democracia en tanto democracia liberal, de respeto al otro, etcétera, etcétera. Fracasada esa mirada lonardista, que duró poquito, vino la vertiente antiperonista. Al peronismo no se lo puede reconvertir pedagógicamente, hay que perseguirlo y destruirlo. Dentro de esas dos vertientes, dentro de la vertiente, antiperonista, proscriptiva, gorila, llamémosle, Aramburu Rojas, hay una versión que podemos llamar gorila sine die, es decir, donde haya un marco de posibilidad de retorno al peronismo, dictadura,
Y hay otra versión que es, seguimos siendo antiperonistas y queremos despojar, queremos quitarle al sistema republicano ese lastre de los peronistas que son antidemocráticos, pero que esa labor la haga una pseudodemocracia. Es decir, mantenemos la proscripción y que los que gestionen sean partidos civiles. Dentro de ese marco operaron muchos militares pensando la posibilidad de construir formatos cívico-militares. El mismo Aramburu fue uno de los que compitió en elecciones, ¿no? Y pretendía convertirse en el continuador de, digamos, del proceso de desperonización institucional. Bueno, entonces, dentro de ese marco creciente, en la línea de lo que podemos llamar gorilas profesionales liberales, azules, desperonicemos, pero la tarea nuestra es volver a los cuarteles. Nosotros ponemos las condiciones para que el peronismo no vuelva. Intervenimos, ponemos a los partidos en condiciones, con la proscripción, pero volvemos a los cuarteles. Esta es la versión de los azules. La versión colorada era, mientras haya una posibilidad, dictadura para no correr riesgos. En ese marco, que transcurrió entre el 55 y el 66, hay un elemento producto de la relación de las circunstancias geopolíticas, que son muy, muy importantes, con la política interna, que es el de la Guerra Fría. Es decir, en el marco, digamos, de la creciente escalada entre la OTAN y la Unión Soviética y sus aliados, digamos, el Pacto de Varsovia, en ese marco bélico, comercial, militar, etcétera, geopolítico, lo que se establece como marco de mandato en el plano continental es la necesidad de establecer una política para las Fuerzas Armadas que en realidad, si bien deriva de los Estados Unidos hacia América Latina, tiene sus inicios como política contrainsurgente en la Francia de Gaullista contra los argelinos, ¿no? Entonces, ahí aparece el primer formato de ejército de ocupación en una sociedad civil, operando sobre las redes de vinculación sociocultural, sociopolítica, las más extendidas. Quiero decir, alguien que está haciendo la facultad y se lo considera peligroso en su relación académica con su profesor, porque se piensa que esa relación en el fondo tiene un nivel de politicidad que lo va a convertir en un futuro en un opositor o en un enemigo de Francia. Bueno, ahí lo que estamos haciendo es llevar el nivel de las Fuerzas Armadas de ocupación como protectores del coloniaje a un nivel de control de la microcotidianeidad que sería, si ustedes quieren, la extensión de las redes de ocupación, poniendo las armas no contra los enemigos externos, sino contra la población misma, estableciendo que el enemigo es toda la población. Y, digamos, si ustedes lo quieren pensar desde un punto de vista militar, es bastante revulsivo respecto de la, digamos, de von Clausewitz, ¿no? Es decir, ¿qué pensaban los hombres que citaba Perón? Von de Gaulle, Clausewitz, ¿qué establecían? Bueno, es innegable que que el arte militar finalmente opera sobre la política como un límite, donde se acaban las fuerzas de la negociación
la fuerza del arte militar tendrá que aparecer ahí como una sombra para despejar esa negociación. Es decir, si yo voy a negociar con el malo y estoy desarmado y le digo a todo el mundo que en realidad no voy a aportar armas porque yo creo en la paz, está claro que el malo me sabe más fácil que la tabla del 1 antes de empezar la contienda. La contienda me refiero el Parlamento, listo, ya está, estamos ocupados. Entonces, digo, desde ese pensamiento de que un país, un Estado, sin fuerzas armadas, está despojado de su poder de negociación en la paz, desde ese pensamiento militar, que es clásico, digamos, a la idea de que toda población en sus relaciones interiores que la consuman como sociedad, tienen en forma larvada la índole subversiva, el levantamiento contra, en este caso, bueno, arrancó en Francia. Está claro que la relación ahí aparecía desde la formidable disparidad e injusticia de la ocupación. Y también lo que aparecía ahí, en esa posguerra, es algo que no se había visto, es decir, el levantamiento de los pueblos, como digamos lo empieza a mencionar una cantidad de intelectuales, Frank Fanon, por ejemplo. Es decir, había ahí una oposición del débil en su número desarmado hacia la injusticia, digamos, ¿no? Quiero decir, pueden ver los documentales, no sé, los tanques en Checoslovaquia y la gente, ¿no?, tratando de subirse a los tanques, tirándole piedra, ¿no?, a los blindados rusos que entraban en Praga. Entonces digo, ahí aparece en el mundo una insurgencia nueva, una insurgencia nueva. Aparece en Oriente contra los estalinistas, en los 60, fines de los 60, pero aparece en Occidente, ¿no? Entonces digo, esa insurgencia, producto en Occidente, producto de las ideas que permeaban de la Unión Soviética como anticapitalismo. A ver si lo explico de una manera sencilla. ¿Qué pensaban los niatos que operaban la contrainteligencia, digamos, en Latinoamérica, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, a ver, hay una red conspirativa mundial que opera en Moscú, que lo que quiere claramente no es la felicidad y el igualitarismo internacional. Stalin no quiere eso. Estoy hablando hipotéticamente de lo que pensaría un Kennedy. Lo que quiere en realidad Stalin y sus seguidores, Khrushchev, etcétera, es extender una red de dominio que hace a la lógica de poder que ya llevaron a cabo en la cortina de hierro y pueden seguir, y de hecho van a seguir, etcétera. Entonces, bueno, digo, la extensión de esa lógica de guerra tenía como una de sus herramientas, digamos, el romanticismo del socialismo real o del comunismo. Es decir, operar desde nichos donde la suma injusticia, la creciente injusticia de enclaves históricos, llamémosle el enclave cubano azucarero, o el enclave nicaragüense, o el enclave boliviano, donde ustedes quieran, o los africanos, el máximo nivel de injusticia que existía en esas regiones apelaba no al pensamiento marxista, apelaba al levantamiento contra esa injusticia. Entonces, desde el mundo soviético empiezan a aparecer distintas teorías, pero en general todas apelan al anticapitalismo con una cuota de romanticismo como levantamiento. En ese marco de difusión de ideas aparece la corriente claramente conspirativa, es decir, hay dineros, hay armas que viajan de Moscú y de Pekín a la península indochina, al África, al Caribe, etc. Una guerra clásica de dos imperios expandiéndose en términos lógicos militares. No estoy discutiendo la verdad intrínseca de si es mejor el capitalismo, si es mejor el socialismo. Es lo que había, eso existía. Entonces, desde el lugar del socialismo real no había nada que discutir, porque lo que estaba era la KGB, la policía de la purga, y se acabó, no había libertad ninguna. Ahora, en Occidente, operando desde la prensa libre, etcétera, etcétera, lo que ocurría era que los militares al interior de los regimientos decían, bueno, a ver,
Lo que está pasando acá es que en las universidades, en los gremios, estos curas, ¿no? Los curas, esto que se les da ahora por descubrir que el mundo es injusto, discuten entre ellos y descubren, supongan, que parte de lo que decía Marx es verdad, digamos que. Entonces, todos estos tipos se están poniendo a charlar y lo que hacen es difundir un mecanismo que promueve la resistencia a la injusticia. Esto que digo yo es una construcción mía, pero digo, operaba sobre los regimientos, en el caso de Argentina y toda Latinoamérica, como un formato de gobernabilidad, es decir, para que se sostengan la gobernabilidad de estas repúblicas proscriptivas de los movimientos, como el caso de la Argentina peronista, tenemos que actuar limitando esta nueva insurgencia que en buena medida acude desde afuera. ¿Por dónde acude? Y bueno, la Revolución Cubana acude desde el África, después Vietnam, todos esos modelos de debate sobre el poder que se instalaba en Occidente venían generalmente, digamos, con aditamentos, venían envueltos en un paquete de romanticismo socialista que después vamos a hablar. Tenía distintos nombres, ¿no? En general había un formato más clásico de los PC que ya no se habían vuelto tan revolucionarios, pero digamos, caminando sobre el anti-estalinismo, sobre los movimientos que estaban contra la Unión Soviética, en África, sobre todo en la América Latina, aparecen nuevas construcciones, digamos, de la mano del trotskismo, en algunos casos, y en otras de la mano del foquismo, que sería una construcción nueva de Regis Debré, Guevara, lo que pasa en Cuba. Es decir, donde hay una injusticia máxima, aunque no haya condiciones objetivas, ¿cuáles serían? Niveles de producción que permitan que haya una clase que puedo llamar obrera o campesinado con conciencia de clase y con organización tal que permitan establecer una organización para oponer a las Fuerzas Armadas del régimen, el régimen en sí mismo, el imperialismo. Aunque no exista nada de eso, si hay injusticia, decía el foquismo, se puede generar un foco. ¿Cómo? Bueno, un foco violento. Establecido el foco violento que repela la injusticia, el pueblo, los sumergidos, los explotados, acudirán a ese foco, adhiriéndose a él, ¿no? Lo que uno puede pensar como una insurgencia generalizada, ¿no? Una pueblada, ¿entienden? Bueno, entonces, digo, en el marco de este proceso, aunque se los presenté un poco deshilachado, pero digo, esto pasa entre finales de los 50 y todos los 60 e inicio de los 70, esto que podemos llamar insurgencias populares, irredentismo, es visto desde principios de los 60, yo diría, está formateado por los franceses un poco antes, como una sistematización de la lucha contra la insurgencia popular al interior de las sociedades como doctrina de la seguridad nacional. Es decir, esta doctrina operaría como un protocolo genérico de las Fuerzas Armadas en Occidente, comandadas y adiestradas básicamente por los Estados Unidos para evitar, controlar, reprimir, cercar, minimizar estos movimientos que después podían convertirse en revolucionarios. De hecho, como yo les comentaba, que más allá que nos guste Kennedy o no, está claro que la política de desarrollo que genera Kennedy en buena medida tiene que ver con que si existe injusticia en América, piensa John Fitzgerald, lo que tenemos que hacer es una política de crédito barato y ayuda para el desarrollo, porque lo que existe en América Latina es pobreza, marginación e injusticia, y eso es un caldo de cultivo de los futuros revolucionarios, ¿no? Entonces digo, esto existía. Lo que estaba acá en discusión era en qué medida las Fuerzas Armadas iban a cortar el proceso en el cual esa injusticia
se hacía ingobernable porque aparecían focos que lideraban esa injusticia en el enfrentamiento con el Estado. Es decir, no puede haber una segunda Cuba, no puede haber una tercera Cuba, ¿no? Bien, entonces esa fue la doctrina de seguridad nacional y, digamos, volviendo al punto de arranque, Onganía es quien, digamos, introduce la doctrina de seguridad nacional como un eje de su política global. Es decir, cuando ingresa sistemáticamente la doctrina de seguridad nacional aplicándose en la Argentina con Onganía, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento importante que me parece que hace a la política argentina hasta el día de hoy. Cuando nosotros decimos los nietos, cuando nosotros decimos las abuelas, cuando decimos las madres, cuando decimos los juicios, cuando decimos impunidad, cuando decimos los juicios contra los géneros, digo, todo esto es el eje que comienza en estas instancias que le estoy marcando, ¿no? En la Guerra Fría y bueno, y obviamente es una presentación lo que hago, ¿no? Pero después tiene una cantidad de elementos que podemos ir uniendo a esta línea. Bien, esto es un elemento. El otro elemento sería Onganía, que viene a representar, porque yo dije que era fundacional. Bueno, Onganía, desde el punto de vista económico o socioeconómico, viene a representar, obviamente y tecnológico, ¿no? Viene a representar esto. En el antiperonismo del 55, lo que se plantea es más o menos este esquema. El peronismo fue un formato de máximo estatalismo, es decir, fue un máximo estatismo, que en términos económicos lo que dejó fue un legado difícil de gobernar. ¿En qué sentido? Legó una columna vertebral del movimiento, llamémosle, es decir, un formato muy aceitado de demanda y organización de los trabajadores como no había en el continente. Entonces, ¿qué es el peronismo para ese antiperonismo del 55? Obviamente es un problema en términos económicos, socioeconómicos, porque deja un formato de demanda sistemática y organización para establecer contra la demanda una acción sindical permanente y que desde esa acción sindical se enanca, digamos, la acción política. No es que los gremios de la CGT del 55 en adelante, cuando tuvieron oportunidad de hacer un congreso, dijeron, está bien, nosotros somos el peronismo, pero a partir de ahora vamos a reclamar salario y condiciones de trabajo. No, lo que estaban diciendo es, nosotros queremos a Perón, queremos restaurar la edad de oro que fue el primer peronismo y vamos a luchar porque nuestro líder, es decir, ese movimiento sindical, organismo vivo para reclamar, para poder detener o por lo menos para amenazar al sistema productivo en su totalidad. De hecho, en los años 60 vamos a tener periodos en donde los dirigentes sindicales se dan el lujo de tomar fábricas, hacen toma de fábrica y de pronto paralizan la producción industrial. Entonces, eso es un legado del peronismo. Para mí, desde el punto de vista organizativo y político, es fundamental. Pero ¿cuál otro queda? Yo diría, de una relevancia distinta y tan formidable como la organizativa. La económica. El peronismo deja un Estado formidable materialmente hablando. Es decir, el Estado peronista es un Estado productor, gestor, interventor, es un Estado de bienestar. Tiene establecido con la sociedad y con los mecanismos de producción, de distribución de todos los bienes y servicios que se pueda establecer, en algunos casos un marco regulatorio. Por ejemplo, vos vas a alquilar, bueno, si el salario cayó, no aumentan los alquileres. Vos consumís qué servicio, agua potable, energía eléctrica. En todos esos casos el Estado era regulador, pero también proveedor.
vas a tomar un vuelo, vas a tomar el ferrocarril, es decir, todo eso era estatal. ¿Vos ibas a comprar pan o leche? Bueno, el peronismo había acostumbrado a la economía a una acción formidablemente regulatoria y fiscalizadora del Estado, en términos, por ejemplo, de precios máximos. Entonces, esa idea de que el mercado interno estaba configurada de acuerdo no a, en principio, no a la rentabilidad natural de la acción de la oferta y la demanda, sino a la mirada que el Estado depositaba sobre el equilibrio de los salarios en torno a precios que componían una canasta que hacía al bienestar de los trabajadores. Esta es una mirada que a partir del 55 empezó a ser puesta en cuestión. ¿Qué decían los que ganaron en el 55? Bueno, acá hay un problema. La rentabilidad de un mercado capitalista es puesta en cuestión por el peronismo, primero, porque el estado de obsolescencia de la propia economía demanda mayor inversión. Esto era cierto. Porque los patrones de integración de la producción industrial, es decir, patrones de integración sería que la producción de máquinas, insumos industriales que se hacían en el país, estuviese dotados de mecanismos para servir a la fase manufacturera de la Argentina sin tener que demandar más importaciones. El problema de la Argentina con Perón, igual que el problema que tenemos ahora, es escasez de divisas. Si yo tengo que hacer andar la industria a un ritmo muy creciente y para eso necesito mucha importación, ¿de dónde obtengo las divisas? Me las otorga el campo, porque nuestra industria no era fuertemente exportadora, proveía un creciente consumo de los propios trabajadores del mercado interno. Bueno, ahí tenemos una faceta que el propio Perón había establecido en su segundo plan quinquenal, para integrar el proyecto industrial y evitar con esto una sangría de las divisas por vía de mayor importación, hacía falta un mecanismo de succión de las exportaciones para redistribuirlo o redirigirlo a la estructura productiva industrial. ¿Qué pasa? Lo que venía a decir el antiperonismo es, en el esquema de Perón, los niveles de consumo y los niveles de ahorro hacen ínfimos los niveles de posible inversión. Quiero decir, en una economía que consume más de lo que proporcionalmente debe consumir una economía para mantener la inversión, tenemos que regular los salarios. Digo, no me odien, no estoy tratando de establecer el marco del pensamiento de los apropiadores o de los explotadores. Estoy diciendo cómo funciona la economía capitalista en un marco de creciente necesidad de inversión, porque la economía se torna inflacionaria, porque los costos de producción son altos. ¿Por qué son altos? Porque tenemos menos máquinas y le ponemos más hombres. Por ejemplo, una economía es improductiva. ¿Por qué? Tiene pocas máquinas en relación a la calidad intensiva de la mano de obra. Esas máquinas que tiene son obsoletas, es decir, son antiguas, generan un consumo mayor de energía y producen menos. Hay que cambiar las máquinas y hay que usar menos cantidad de salario hombre. Eso eficientiza los costos productivos, lo que hace que el producto industrial sea más barato, se consuma más y quede más porción de la torta del producto industrial para invertir. ¿Qué es invertir? Reponer lo gastado y ampliar la planta para hacer que los productos sucesivos sean más baratos y en el caso de que sean mucho más baratos y sean muchos, poder exportar, porque cada país exporta lo que le sobra. Entonces, en este esquema hay algo de cierto lo que decía el antiperonismo en términos económicos. El Estado peronista era tan estatal que había caído en un descenso, digamos, o había deprimido los niveles de inversión. Eso hacía que o exportáramos más o consumíamos menos, no había más forma, ¿no?
o exportábamos más, o consumíamos menos, o pedíamos que vinieran inversores externos. ¿Ustedes se acuerdan cuando la crisis del peronismo yo les expliqué? Digo, bueno, Perón en algún momento dijo, muchachos, hay que llamar a las petroleras porque nos hace falta petróleo. Si seguimos importando petróleo, tenemos un problema. Bueno, entonces, digo, el antiperonismo en términos económicos resuelve, uno, el salario está alto respecto a la inversión. Entonces, el antiperonismo, desde el punto de vista económico, tiene varios enemigos. Uno, la posición de la matriz estadocéntrica. El Estado peronista ha dejado una matriz ineficiente por su dimensión. Esta es una idea que tenemos que sostener para ir viendo cómo lo fueron percibiendo los distintos actores económicos, ¿no? Esa matriz estadocéntrica formidable es ineficiente. Lo estoy diciendo en términos generales. Dos, los salarios 50-50 en este marco de productividad son altos. Hay que cargarse el salario. Hay que aumentar. Cuando uno dice que aumenta la renta del capital, uno primero lo que piensa es, bien, los patrones ganan más. Sí. Ahora, en términos económicos, esa porción de la renta de capital está mal si los dueños de los medios de producción, si los propietarios de los medios de producción van y se la gastan ociosamente. Digo, pero esa renta de capital que crece es la única posibilidad de la reinversión para el crecimiento industrial, para producir los lugares de empleo que se necesitan por el crecimiento vegetativo de la población y para ampliar el parque, reponerlo, etc. Entonces, en términos, aunque esto no fuese nada a ver, lo que estoy diciendo no era un discurso bello de escuchar para los oídos peronistas, esto era un ataque al salario, punto. El problema es, como dice Juan Carlos Torre, si el salario que había dejado el peronismo en relación a su productividad no era algo difícil de sostener o insostenible. Este es un debate de la historia económica. Ustedes leen la mayoría de los autores dicen, era muy difícil de sostener ese compromiso de ese alto salario con pleno empleo en esa economía. ¿Por qué lo mantuvo Perón? Y porque Perón dependía de eso para mantenerse en el poder. Esos que sostenían esos salarios eran los que lo votaban. Digo, comillas de nuevo, estos son los discursos de época, ¿no? Bien. Entonces, primera cuestión, entonces dijimos, que el legado del Estado peronista es esa organización sindical, esta economía estatal, ineficiente, a la que hay que sumarle más inversión y además hay que pedirle participación a los capitales externos. A partir de 55, la economía piensa abrirse al mundo en términos de convertirnos en un partícipe del Fondo Monetario Internacional, incluirnos en el Banco Mundial, convertirnos en un actor del mundo comercial capitalista para recibir inversiones. Recibir inversiones significaba, en buena medida, ir despojando el mercado capitalista de esos lastres peronistas que eran demasiado estatalizadores, demasiado estatizantes. Bien. Por otro lado, lo que había dejado el peronismo era una planta pública, es decir, una cantidad de trabajadores del Estado que también traía unido un fuerte gasto público. En esto el peronismo también era, o fue en el periodo histórico, también por razones que después podemos ver si eran estrictamente económicas o eran de tono político, obviamente, el crecimiento de la planta pública con los propios adherentes era un formato, obviamente, de relación entre el movimiento y el Estado-gobierno, ¿no? Bien, contra esto carga el peronismo. Entonces, ¿qué es lo que queda en los años 50? No quiero repasar todo el periodo. ¿Qué queda en los años 50 y primeros 60? Bien, quedan operando los liberales. Están los liberales más gorilas y los liberales menos gorilas. Todos coinciden en que la economía argentina necesita capitales extranjeros, externos. Todos están de acuerdo en que el Estado tiene que ir desprendiéndose de los sectores que son ineficientes y que generan déficit de las cuentas públicas, pero todo esto en el
el plano del periodo 55-66 se da de bruces contra la lucha sindical, es decir, es difícil quitarle un movimiento esos elementos porque obviamente lo que viene es una fuerte organización, una lucha que genera la necesidad de que, por ejemplo, el propio Frondizi ponga en juego el plan de conmoción interna del Estado, es decir, que use el sistema que había ideado Perón, que nunca lo usó para reprimir huelga generalizada. Bueno, entonces, digo, eso le pasa a Frondizi cuando dice, bueno, vamos a cerrar unos ramales del ferrocarril, le hace una huelga y finalmente le pasa también con el frigorífico, ¿no? Con el Lisandro Latorre. Bueno, achicando un poco el tema. En materia económica, ¿qué queda entonces y toma el gobierno de Onganía? Durante todo el periodo del 55 hasta el 66, un discurso que había ido basculando entre los distintos gobiernos era la necesidad de aplicar un plan socioeconómico que estableciera un marco nuevo. Ese marco de máxima era antiestatista, escuchen las palabras, antiestatista, obviamente antisindical y muy favorable a la introducción en los directorios de las empresas estatales y de las nuevas empresas que vinieran a la Argentina porque se le abría, obviamente, el marco de inversión, de miradas que, diríamos, tenían puesto en el mercado muchas más esperanzas o que centraban o cifraban en el mercado el proceso económico de resolución de los problemas argentinos y también ponían en el mercado el principal motor del desarrollo, contra lo que pensaba el peronismo, que el motor del crecimiento debía darse fundamentalmente por la matriz esta de estadocéntrica. Entonces, desde el punto de vista económico, Onganía dice en el 66, no lo dice así, hay digamos, un acta de refundación del Estado, ¿no? La propia revolución nacional, como fue llamada por Onganía, se ponía por encima de la Constitución y decía que iba a haber, escuchen bien, un tiempo económico, un tiempo social y un tiempo político. Es decir, primero había que despojar la estructura del Estado y del mercado argentino de todos estos estatistas, es decir, todos aquellos que querían mantener la ineficiencia, comillas, la obsolescencia y la falta de gestión, una palabra que era mágica para estos tipos a partir del 66, ¿no? Para este Estado burocrático, es la de gestión, ¿no? Muy bien. No tenía plazos esto, con lo cual lo que Onganía estaba declarando es que él iba a tratar de reformar ese Estado, que iba a permitir que las fuerzas de la inversión de los mercados externos vinieran a Argentina, cosa que sucedió en buena medida. Hay una muy grande transferencia de acciones de empresas de capital nacional a capital internacional, se modifican muchísimo los directorios de muchas plantas muy importantes que habían dado un carácter de capitalismo más moderno a la Argentina. Durante el periodo de Frondizi habíamos tenido un desarrollo automotriz, petroquímico, siderúrgico, ¿no? ¿Cómo se llama la producción de barcos? No me sale. Ayúdenme. Astilleros. Bueno, conclusión. Digo, todo ese aparato para Onganía no tenía tiempos. Y Onganía decía, Onganía y su estructura de poder, que además
era muy importante dotar a la Argentina de nuevos líderes no estatistas. Ojo al parche con esto. No es que Onganía acá venía a hablar solamente de peronismo, no era que Onganía era antiperonista, sí, era antiperonista, pero él venía a decir, no solo con los peronistas, todo aquel que además difunda o promueva una resolución socioeconómica y política que establezca un marco estatista. Uno podría decir que durante el periodo de Ilía y aún durante el periodo de Frondizi había muchas de las ideas que funcionaron en la economía que se acercaban en parte al peronismo. Por ejemplo, en el caso de la fiscalización, del control o de los propios contratos que Ilía disuelve, ¿no? Los contratos que había firmado Frondizi con las petroleras, tienen una razón de nacionalismo económico, ¿no? Es decir, hay en el pensamiento de Ilía, así como en buena medida hay en el pensamiento de Frondizi, desde el punto de vista socioeconómico, una idea de que todo lo que el peronismo plantea no está mal. Hay en el peronismo algunos principios económicos que hay que sostener, por ejemplo, la posición del Estado, economías mixtas, la defensa del salario, la defensa del trabajo, la existencia de los sindicatos, la negociación con los sindicatos. Digo, Frondizi, como desarrollista, plantea esto. Ilía tiene elementos de nacionalismo económico que en buena medida son lo que hace que le den un golpe, ¿no? Por ejemplo, su lucha contra los laboratorios, ¿no? Contra la avanzada de ese capital muy importante, o digamos, los contratos petroleros y otros. Entonces, Onganía viene a decir, vengo a dar un golpe para refundar el Estado y despojarnos de estatistas, o sea, sean radicales, sean de izquierda, sean desarrollistas, sean peronistas. Hay ahí un avance, no solamente nos vamos a cargar a los peronistas, los sindicalistas peronistas, sino a los estatistas. Y finalmente dice que habrá un tiempo político cuando esto sea resuelto. O sea, que era una dictadura que venía con un mandato y con propósitos, con fines o con metas, como quieran ustedes, de un alcance superlativo, ¿no? Bueno, esto, si ustedes quieren, eran el formato económico político, ¿no? Ahora, desde el punto de vista, si ustedes quieren, de la matriz del pensamiento general, O'Donnell, que es el que estudia el periodo de Onganía y le pone, dice, bueno, es un Estado autoritario, burocrático, ¿no? Es una dictadura fundacional, donde se empieza a dar un clima de ruptura entre lo que les planteaba al principio yo, es decir, todo lo que se había intentado evitar como insurgencia popular, organizaciones anticapitalistas u organizaciones antidictatoriales desde distintos ámbitos de la sociedad, estas que la doctrina de la seguridad nacional intentaban evitar, Onganía lo que hace en todo caso es detonarlas. Lo que hace Onganía con su plan de control, intervención, irritación, con mecanismos represivos, restrictivos del Estado, es detonar justamente los mecanismos que hacen que los nuevos agentes históricos, los nuevos sujetos, digamos, la juventud universitaria, los sindicatos duros, después creo que con Fer deben haber visto, ¿no? Los blandos, los duros, ¿no? Los sindicatos duros, digamos, aquellos que... Sí, incluso, perdón. Adelante. Perdón, Juan, incluso con el texto de Cavarossi y el texto de Aroskin, que son un poquito más generales, yo llegué, digamos, en los videos hasta el 66, pero después llegué incluso hasta la dictadura del 76 tirando algunas líneas, no muchas, al final de los videos, pero esto que está diciendo incluso lo vimos porque Mónica Gordillo, dentro del texto que está en la unidad 5, habla de esto mismo para volver al inicio de lo que dijiste antes. Onganía, dice Gordillo,
es el precipitador, es la palabra que usa, el Sí. precipitador del concepto de injusticia, la percepción de injusticia en todos los sectores para que puedan, esto que habías dicho al principio, ¿no? De por qué la vía armada puede llegar a ser una salida posible cuando no estaban dadas las condiciones, no solo materiales, sino también, dice la autora, simbólicas, ideológicas, incluso las culturas, por ejemplo, no sé, Cuba es una sociedad totalmente distinta a la Argentina, entonces dice, ¿por qué? Bueno, por Onganía. Onganía, al hacer todo esto que vos estás contando, precipita la percepción, dice ella, es literal, esto la estoy citando, precipita la percepción de injusticia. Sí, creo que Mónica Gordillo es una autora fenomenal. Ahora yo estoy leyendo un textito donde le dan todo el capítulo a Gordillo, ¿no? De esta colección esta la dirige Hellman, que es de una historia latinoamericana. Me los compré ahora en pandemia porque quería ver a qué autores les daban cada capítulo, y a Gordillo le dan toda la parte de sociedad del 66 al 2000, ¿no? Bueno, sí, Mónica Gordillo es una cordobesa, especialista justamente En el Córdoba. claro, especialista en cordobazo, en forma, bueno, como dice muy bien Fer, digo, esta precipitación de el encuentro, digamos, de la doctrina de la seguridad nacional, que los primeros documentos que uno puede rastrear, creo que yo en el plan les puse, hay un discurso de Lanzarini y del comandante, no me acuerdo, hay son dos arengas cuando están recibiendo a los cadetes, digamos, una reunión formal de los cadetes de la Armada y sale el jefe de la guarnición, creo que es no me acuerdo, un contraalmirante no, es un jefe de la Armada, ¿no? Y da un discurso diciendo claramente, miren, el mundo tiene dos bandos, este y este. Uno es el rojo, nosotros estamos en el bando del orden, la propiedad, la familia, y en el otro está el comunismo, y el comunismo es nuestro enemigo. Entonces se lo está diciendo a los cadetes, ¿no? Año 63, 3 años antes, claro, ¿qué pasa? Uno no entiende muy bien cómo es esto, digamos, pero es fácil de entender. Digo, Galtieri, para nosotros apareció en el 81, ¿no? El general, ¿no? Campechano, creído que dominaba el occidente, que los yanquis lo iban a apoyar. Galtieri venía siendo un gran general de la Argentina porque concurría a Panamá de hacía 5 o 6 años antes. Este es el modus operandi, digamos. Desde los 63 ya había en los regimientos ese discurso. Bueno, quiere decir que desde unos años antes ya había parte de los coroneles, de la oficialidad mayor, que iban a adiestrarse, ¿no?, en Panamá, a las escuelas de las Américas, con el método de Tiene más lejos Onganía. Sin más Claro, lejos, claro. Onganía durante el gobierno de Ilia se va como jefe del ejército a capacitar a todos estos lugares. Exactamente, ni más ni menos. Bueno, entonces, digo, para decirlo fácil y no meternos en tecnicismo, lo que yo un poco le estoy diciendo es, bueno, a ver, vieron con Fernando que lo que pasa en ese antiperonismo 1, 55-66 es, el mundo sindical, que es el mundo peronista, se complejiza. Aparecen duros, aparecen blandos. El mundo antiperonista también se complejiza. Están los que quieren construir un peronismo sin Perón, Frondizi que quiere de alguna manera tomar parte de ese legado, establecer un marco de acuerdo. Entonces uno diría, están los desarrollistas, están los radicales de acá y de allá, ¿no? Frondizi es uno, Ilía es el otro, Balbín será otro. Todos esos actores están de acuerdo en que el peronismo es el límite. Ahora, el peronismo, más allá de ellos, más allá de los liberales, de los generales gorilas, de los azules, de los colorados, más allá de los propios integracionistas, que aquellos que pensaban, no, al peronismo hay que dejarlo participar de a poco, aún de esos, el peronismo va creciendo como un organismo en relación a un líder que sigue operando desde su exilio y que sigue operando básicamente desde su estructura sindical. Pero esa estructura sindical se va haciendo
complejamente política, con un líder como Bandor por un lado, pero a principios de los años 60 aparece congresos que ya dicen otra cosa, dicen, no, nosotros creemos en un peronismo revolucionario, ¿no? Creemos en Huerta Grande, por ejemplo, creemos en un programa que vaya contra el imperialismo. Es decir, ya aparecen algunas voces, no son las mayoritarias, la mayoritaria es el bandorismo, pero algunas voces que empiezan a entender que a ese antiperonismo que gobierna no se le puede oponer negociación, hay que oponerle una fuerza de carácter mayor, digamos. Y la idea de la insurgencia, de la insurrección, la tenemos que poner en Cook, John William Cook. Digamos, el 59 es un momento en la Argentina, 59-60, con la toma, el intento de la toma del frigorífico, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hay un diseño de una posibilidad, digamos, de insurrección y peronismo, vamos a llamarlo duro, de carácter insurreccional y que está tendiendo al movimiento armado. ¿Por qué? Cook es el cabeza, el líder que está en vinculación con Cuba y que envía muchos jóvenes, los primeros jóvenes que van a La Habana, a entrenarse. Entre ellos hay muchos que pertenecen al futuro, fines de los 60, ¿no? De mediados a fines de los 60, muchos de los que después van a armar Montonero. Digo, Cook se había muerto, ¿no? En ese momento, pero quiero decir, él es el que establece ese mecanismo. De hecho, Cook es el que establece la idea de que el peronismo o continúa como un socialismo nacional, virando a la izquierda, latinoamericanizándose, y es el mismo que promueve que Perón continúe su exilio en Cuba. Cosa que obviamente es Cook. ¿Qué podemos decir hoy con el diario del lunes? Eso era Cook. Cook no representaba a Perón. Perón no solo no quería ir a Cuba, sino que se quería quedar en España y estaba más cerca de Franco, Perón, que de los barbudos, digámoslo, ¿no? En fin, digo, ¿el mecanismo cuál es? Políticamente, por lo importante, es que Perón, desde el exilio, sigue operando, sea Cook, sea Paladino, sea Cámpora, sean los duros o sean los blandos, Perón los recibe a todos, porque lo que necesita Perón, dice un autor que se llama Castañola, de la Universidad de San Martín, de 3 de febrero, él tiene un texto donde dice, lo importante no es pensar que Perón lo que dice, lo dice pensando que eso va a ser el discurso político válido. No, Perón le dice a todos lo que necesita decirles para seguir presente en un lugar en donde él no está presente físicamente. Es decir, ¿por qué razón Perón manda a Isabel a luchar contra Bandor en una elección marginal de Mendoza? Para decir, no, ojo, acá hay que dar una batalla y yo estoy. Bueno, estoy por interpósita persona, pero estoy. Ahora, cuando no podía estar, Perón enviaba a sus delegados personales diciendo hoy A y mañana diciendo no A. Esa ida y vuelta, ese bascular de Perón entre derechas e izquierdas, nos hace pensar en que Perón era un hombre que dudaba entre ambos polos. No, en absoluto. Lo que dice Castañola es, Perón necesitaba, para estar presente, hacer que esos dos bandos, llámense el polo más a la derecha, más ortodoxo, y el polo rupturista que quería llevar al nacionalismo, al socialismo nacional, al peronismo, ambos creyeran que la vía era el peronismo. La vía del peronismo era Perón. Por lo tanto, es bastante, me parece a mí que es una vía de interpretación muy saludable pensar a Perón desde este lugar y no pensar a Perón desde alguien cambiante sin estrategia. Está claro que uno diría,
para los años 67, 68, hasta el 72, Perón se monta en la ola, y esa ola que crece es la ola que le permite a Perón luchar contra la dictadura de Onganía, de Levingston y de Lanusse y derrotarla. En todo caso, después el final de la película es que Perón no puede regular esas fuerzas que abrió para llevar a cabo la victoria contra la dictadura, ¿no? Pero volviendo al punto, digo, lo que quedó entre el 55 y el 66 es entonces este peronismo que ¿alguien abrió el micrófono y está en la vía pública? Escucho. Digo, entonces ese peronismo que quedó es, en todo caso, ese organismo que Lonardi o que Aramburu y que Rojas pensaron que iba a concluir. Bueno, no. Esa es una novedad. Y lo que viene a hacer acá Onganía y su régimen es a luchar no contra el peronismo, sino contra el peronismo y esos movimientos asociados al peronismo que van más allá que el peronismo. O en todo caso, que utilizando el peronismo van buscando, si ustedes quieren, voy a utilizar un verbo que usaban ellos, ¿no? A subvertir el orden natural de la sociedad argentina por otras vías, ¿no? Escuchen, para tomar un poquito de panorámica, veamos esto que, un minuto, ¿no? Lo están viendo ahí, ¿no? Sí, Juan. Esto se los mandé yo cuando vimos la unidad inicial, ¿no? Tomemos un poco de referencia acá. Ahora que estamos hablando del peronismo, fíjense, entre el 55 y el 72, 73, peronismo proscripto, líder en el exilio, antiperonismo, violencia criminal, cárcel y persecución. ¿A dónde va el peronismo clásico? Resistencia, gremios, columna vertebral. Segundo peronismo, neoperonismo, peronismo de las provincias conducido por Bandor. Muchos diputados sindicales, el bandorismo crecientemente queriendo convertir al peronismo en una especie de laborismo argentino. Y finalmente, el tercer nivel de del peronismo, o en todo caso, si ustedes quieren, en este caso peronismo, pero hay más que peronismo, sería el nivel de la mayor irritación y enfrentamiento al régimen capitalista y a sus organismos de defensa, que son las organizaciones armadas peronistas. Fíjense que esas organizaciones empiezan a operar, digamos, tomando como referencia, yo no le puse fecha, pero uno podría tomar que el primero de esos movimientos son los uturuncos, una pequeña sublevación ahí en Santiago del Estero, digamos, en el año 59-60, operó, digamos, regionalmente en ese sector, pero inicia de alguna manera, la secuencia de los que creen que el peronismo tiene que armarse para resistir los embates del Estado antiperonista, traer a su líder y encabezar una revolución de carácter socialista nacional, ¿no? Bien, volvamos a la... Entonces, en ese punto, digamos, Onganía se convierte, como les dije, en el momento de la detonación, la precipitación de esos conflictos. Lo vamos a dejar para un desarrollo paralelo porque en sí mismo la presentación de lo que hoy le acabo de decir, de organizaciones armadas y demás, depende de otros elementos. Yo quería ir a lo global ahora, ¿no? Bien. ¿En qué medida ese este periodo, digamos, de Onganía, vamos a tomarlo como dictadura en conjunto, la dictadura
la Revolución Nacional, como le llaman ellos, ¿no? O el Onganiato, que comienza en junio del 66 y concluye el 25 de mayo del 73, en términos formales, ¿no? Aunque vamos a ver que hubo un periodo muy revulsivo, el último periodo de Lanusse, pero de alguna manera el que entrega el mando el 25 de mayo del 73 es el propio Lanusse. Entonces, Onganía, Levingston y Lanusse componen ese periodo claramente declinante. Onganía propone estas metas que yo les comenté, pero después vamos a ver la coyuntura. Está claro que a partir del Cordobazo, 1969, y del segundo Cordobazo, 1971, hay dos movimientos, hay muchas puebladas, pero vamos a hablar del Cordobazo, que es en mayo, 29 de mayo del 69, y después del Viborazo, o segundo Cordobazo, que es el del 71, que es sobre el interventor Uriburu en Córdoba, ¿no? Bien, en ese periodo, 69-71, se dispara, si ustedes quieren, la crisis final de la dictadura. El Cordobazo marca la irrupción, la emergencia de todo esto que decíamos como pequeñas detonaciones, ¿no? Irritación hacia los trabajadores, persecución de los estudiantes universitarios, digamos, irritación hacia los sectores militantes de base, hacia los curas tercermundistas, en fin, todos esos movimientos finalmente van a conectar, van a converger hacia el 69 con buena parte de la población en un primer estadio que podemos llamar movilizacionista. La sociedad empieza a polarizarse entre los antidictatoriales y toda la gente que cree que esta dictadura es insoportable, hay que resistir y tiene que acabar, y estos sectores emergentes, es decir, direcciones sindicales que no son bandoristas, direcciones sindicales duras, es decir, ¿qué son duras? Bueno, tienen cuño, algunas de carácter de sectores de izquierda, digamos, algunos sectores mínimos vienen de lo que podemos decir el basismo o el clasismo. El basismo sería la idea de que el sindicato no puede estar organizado desde el secretariado general hacia las bases, sino que tiene que estar organizado desde las bases hacia el secretariado general. Es una concepción completamente antiverticalista, que era el junio con el que habían crecido las organizaciones sindicales peronistas, ¿no? Y el clasismo le suma al basismo esta condición. El basismo es claramente asambleísta. El mandato de la base es, le damos a los delegados, le damos a nuestros mandantes este mandato, la huelga, la lucha, etc. Ahora, si ustedes le suman a esto el convencimiento de que un sindicato solamente existe para que triunfe la clase trabajadora, ahí hay un elemento marxista de acción política. Es decir, esta idea de que el sindicato no es peronista, porque el peronismo es policlasista, no tiene claramente la decisión de romper por clase. Defiende a los trabajadores, pero no está dirigida a romper con su secretariado general, a romper con los mandantes del movimiento. Hay una ruptura de los diques de contención capitalista, a expropiar, etcétera, etcétera. Bueno, ahí empieza a haber fuerzas nuevas en los gremios. Esta es una novedad. Con Frondizi, muchos de las industrias que habían invertido, sobre todo en Córdoba, en San Nicolás, en Rosario, habían traído grandes plantas con muchos trabajadores. Pensemos plantas de 5.000, 6.000, 10.000 trabajadores. Era una ciudad. Pero la condición fue que las plantas solicitaron una nueva organización sindical por actividad, por unidad, es decir, Citrac, Citram, que eran dos gremios donde se hacían los motores y los chasis de los vehículos en Córdoba, eran dos sindicatos que agrupaban a los que trabajaban en Córdoba. Esos sindicatos no tenían nada que ver
desde el punto de vista ideológico de la metodología de acción sindical, con los secretarios generales de metalúrgico, no sé, por decirle, con un Framini, no tenían nada que ver. Framini empezaba diciendo, yo soy un sindicalista de Perón. Bueno, esta gente obviamente tenía un clasismo de base, con lo cual un elemento muy importante es esa inversión que se hizo en Córdoba, es una, que todos los trabajadores estuvieran en Córdoba, en esas plantas donde había un sindicalismo basista. En Córdoba también había, por ejemplo, dirigentes sindicales como Tosco, que tenían una concepción, si ustedes quieren, basista, antiburocrática. En esta época empieza a apelarse en el mundo sindical a el burócrata como un traidor. Y el traidor es un enemigo, y si es un enemigo, lo ponemos en la mirilla. En la mira, quiero decir, ¿no? En la mira de disparo. Entonces, en esa guerra interna, no solo entre peronistas, sino entre gremios que tenían una concepción que podía ser clasista, quiero decir, de cuño guevarista, trotskista, empieza a darse un movimiento nuevo. Ya no son los movimientos ni de Cook, no, esto es nuevo. Opera en Córdoba. Todas esas puebladas van a dar como resultado, entonces, una emergencia de sujetos históricos nuevos, trabajadores duros, antidictatoriales, antiburocráticos, unidos en un lugar como Córdoba, donde hay universidades donde convergen estudiantes del norte, del oeste, del país. Piensen que Córdoba en ese momento tenía buena parte, la mitad de sus universidades pobladas por gente del norte, del oeste también. Muchas provincias. Estos estudiantes, entonces, tenían una parte de la ciudad donde era un barrio estudiante. Bueno, en ese sector, los estudiantes universitarios, hay una irritación que comienza con la muerte de Santiago Papillón, pero también con una fuerte represión la noche de los bastones largos, ¿no? Entonces, el Onganiato empieza a decir, ustedes son mis enemigos, los estudiantes universitarios. Y le quita a los trabajadores una cantidad de beneficios y cierra ingenios. Sí, todo ese clima opera sobre nuevos actores. Ya no van a reaccionar como Bandor, huelga y negociación. Lo que aparece ahí es un nuevo formato que Gordillo llama movilizacionismo, una sociedad movilizada para el cambio, y lo que es más complicado, o en todo caso la novedad, una polarización. La sociedad rodea a estos sectores duros y les da legitimidad. Empieza a darse entre el 69 y el 71 un marco de diálogo entre nacionalistas, marxistas y cristianos en relación a, por ejemplo, un eje, la necesidad de justicia. Y esa justicia era, en forma romántica, la lucha no solamente contra los terratenientes, la lucha no solamente contra el imperialismo, sino la lucha contra el obispado y la estructura eclesiástica, la lucha contra la dictadura. Es decir, la lucha estaba multívocamente representada en sectores que oprimían de distintas maneras, culturalmente, socialmente, económicamente, a una sociedad en un marco que los peronistas se veían doblemente vulnerados. Se veían vulnerados por lo que ocurría ahora con Onganía, pero se venían viendo vulnerados del 55 a esta parte. Con lo cual, sobre los nuevos actores, hay un nuevo fenómeno. Dentro de todo esto que les dije, hay un nuevo fenómeno. Que la sociedad crecientemente se peroniza. Los sectores nuevos, los jóvenes, son contraculturales. Los sectores nuevos son basistas, son clasistas, pero se dan cuenta que en el marco de la lucha contra la dictadura en la Argentina hay que ser peronistas, que es una nueva lectura. Esa lectura le agradaba a Perón, pero no coincidía con la peronización de las clases medias que no entendían el origen del peronismo, porque estos nuevos sujetos que se peronizaban a la vez que marxistizaban al peronismo, es decir, incluían en el peronismo por distintas vías
entre el 69 y el 71, y mucho más después, ¿no? En los años 72, 73, incluían formatos del marxismo, incluían formatos del guevarismo, incluían formatos del trotskismo. Digo, en ese gran mainstream, combo, donde empezaba a haber mucho de una sociedad revolucionada para el cambio, este fenómeno de las clases insurgentes, emergentes desde el sindicalismo y el estudiantado, la juventud, es el marco de referencia. Eso detona, en el 69, se lo lleva puesto a Aramburu, a Onganía, básicamente con el Cordobazo, pero sobre todo con el magnicidio, digamos, el asesinato político o el juicio y sanción del fusilador Aramburu, como quieran, tal como lo decían los antiperonistas, tal como lo dijo el movimiento, ¿no? Bien, la aparición del cadáver de Aramburu en el 70 es el fin de Onganía, pero el Viborazo del 71 es el fin de Levingston. Y finalmente, del 71 a la vuelta de Perón, es el declinar. La dictadura declina en la medida que la NUCE va tratando de encontrar las formas de que este gran marco de desborde, donde las fuerzas de la violencia política han ido creciendo, termine resolviéndola a Perón. Digo, ¿qué intenta la NUCE? Decirle a Perón, o firmás un compromiso en que todos nos ponemos de acuerdo en terminar con la violencia política. Esto quería decir que Perón le dijera a todos los jóvenes, todo lo que les dije antes es mentira. O que Perón se corriera del ruedo, dijera, bueno, ni la NUCE ni yo, nadie participa, vamos. Digo, este compromiso de la NUCE era un compromiso totalmente impolítico, Perón no lo iba a firmar. El problema es que lo que quedó vigente es que Perón nunca deshizo ese compromiso con la juventud, en donde para la juventud Perón había asumido un programa de socialismo nacional, de ir a un marco de profundización de la revolución desde el peronismo. Entonces, ahí se genera un gran clima, primero de efervescencia revolucionaria. Entre el 71 y el 73 es un gran clima de efervescencia revolucionaria. Es decir, el Perón vuelve. En ese clima de efervescencia, claramente los actores que se ponen en el primer lugar son la JP, las organizaciones armadas peronistas, se dan crecimiento de otros actores, también armados y no armados, que van por una sociedad movilizada para el cambio, ¿no? La tragedia comienza con la toma del poder. En la toma del poder, entre el 73 y el 76, se da un marco donde se desarrolla este conflicto al interior de la propuesta de los nuevos actores o sujetos políticos y el propio Perón, que quiere, bueno, volver al cauce de un proyecto político que había sido siempre el de él, pero que él lo había travestido, lo había enmascarado con un discurso, si ustedes quieren, para, digamos, ganar centralidad en este crecimiento de la ola revolucionaria, ¿no? Movimentista. Cuando digo movimentista me refiero a ese movilizacionismo. Muy bien. Esto que les acabo de decir ahora, digamos, el periodo Onganía hasta el 73 sería una unidad, el onganiato. El periodo 73-76 sería, bueno, este nuevo peronismo con la llegada o el regreso de Perón, y ahí sí hay nuevos sujetos políticos, un periodo muy alucinante, aunque sea corto, digamos, 3 años escasos, es un periodo alucinante. Y después, de alguna manera, tendríamos que ir tratando de hacerlo lo más corto posible. Queda una clara unidad, si ustedes quieren, o un momento que es, bueno, el desarrollo de la tragedia en su peor momento, es decir, cómo se resuelve lo que podría llamarse purga, sanción, disolución de esos núcleos de demanda, movilizacionismo, reclamo popular.
y los grupos que en todo caso quedaban residuales de las organizaciones armadas, porque el problema, digamos, de la represión de la subversión había sido anterior al 24 de marzo, ya no había grandes grupos, pero digamos, lo que opera entre el 24 de marzo y el 10 de diciembre del 83, es claramente el proceso de reorganización nacional, la dictadura genocida. Ese marco es complejo, es nuevo en todo sentido, es inseparable del periodo 73-76. La novedad que, digamos, que yo le puedo plantear es para hacer de abogado del diablo e instalar todas las posibilidades de lectura a futuro, es pensar en qué medida el 24 de marzo no es corte, es continuidad. No digo sea continuidad en totalidad, digo en qué medida el 24 de marzo es continuidad del isabelismo, es continuidad de algunos procesos económicos que se venían dando en la sociedad. En todo caso, una continuidad no, una horrenda profundización a niveles que nadie había concebido antes del 24 de marzo del 76, pero que de alguna manera no están separados o desafiliados de los procesos pendientes, ¿no? Y me parece que después lo que ocurre a partir de el 10 de diciembre del 83 y la actualidad, vamos a tener que tomar un par de clases o lo que nos quede y enmarcar dentro de ese largo periodo 3 o 4 etapas. Me parece que la etapa del alfonsinismo es fundacional y en sí mismo no se parece casi en nada por el terrible legado que recibe, el legado económico y político, pero también por la forma de concluir ese periodo presidencial que es anticipado y con el país con una novedad que es la hiperinflación y con un marco de violencia tampoco vista anticipadamente, que eran, bueno, saqueos, el nuevo modelo de irrupción de la pobreza en las grandes urbes, ¿no? Digo, después el menemismo es una década, digamos, que también, digamos, recibe un legado económico y político, lo transforma y genera lo que en todo caso en tiempos históricos podemos llamar una pax menemista, digamos, ¿no? Genera un periodo de disolución de los conflictos que es incomprensible para aquel que acude a los problemas de la actualidad y mira el peronismo y dice, pero esto pasó en otro siglo. No, pasó hace poco que hubo una etapa, esta Pax, quiero decir, a ver, no lo quiero extender, pero entre el 92, 91, mediados del 91 y el 97, hubo algunos movimientos ahí al final, 96, 97, pero hubo 5 o 6 años de crecimiento y de resistencia inaudible de la oposición. Digamos, eran pequeños sectores los que se oponían, digamos. La oposición existía, pero quedó reducida, digamos, ¿no? Menem claramente se convirtió en hegemónico, como lo vamos a ver, con una adopción de política que era diametralmente opuesta al estatismo que había propalado el peronismo hasta por lo menos el año 75, hasta las propias elecciones, diría yo, del Ítalo Luder en el 83. A partir de lo que deja el menemismo, que deja un legado formidablemente pesado, lo que tenemos es una fuerte inestabilidad hasta que llegamos de nuevo a otro nuevo periodo donde se puede establecer una nueva Pax, ¿no? De carácter, diría yo, opuesta, no diría que diametralmente opuesta, pero muy opuesta a el discurso y el accionar de esto que había sido el menemismo, que es el kirchnerismo, que de alguna manera establece desde los mismos marcos partidarios, con algunas novedades. Ahora, y con esto cierro, me parece que por ahí este último periodo que les estoy planteando, lo que sería bueno es establecer
como líneas de investigación o para seguir indagando, ¿no? ¿Cuáles fueron los problemas, y siguen siendo los problemas históricos, económicos, políticos, sociales, que quedaron invisibilizados? Es decir, cuando yo les digo, bueno, a ver, percibamos, miremos, auscultemos, categoricemos el sistema político argentino a partir del 83. ¿Es nuevo este sistema político? Bien, a ver, ¿cómo funcionó? Cuando yo les digo, bueno, ¿en qué medida se avanzó hacia una economía social de mercado? Lo que decía Menem, ¿no? Economía social de mercado. ¿En qué medida? ¿Cómo el Estado se reposicionó respecto al mercado? No hubo más estado de bienestar. El estado de bienestar se lo tupacamarizó, es decir, se lo separó en partes. Y esas partes se las arrojó al ácido. Entonces, aquel Estado se lo malvendió, se lo cambió por deuda. Bien, ahora, este Estado, ¿cómo se redefinió y en qué marco? El marco del pleno empleo, del trabajo, del ascenso social, ¿cómo es percibido por el discurso democrático? ¿Cómo es matrizado? ¿Cómo es tramitado? ¿Como un drama? ¿Como una tragedia? ¿Con qué vías de solución? Esas vías de solución, esas programáticas que promueven cuando digo el drama social, digo, durante el alfonsinismo, cajas pan. Termina el alfonsinismo y crece la desocupación con Menem y, no sé, me acuerdo, los jubilados comían choripanes abajo de la casa de Cavallo y lloraban. Había una dirigente llamada Norma Pla y un chaqueño, ¿no? Que hicieron todo un periplo nacional. En tiempos donde los capitales externos que vinieron a la Argentina fueron formidables, periodo de Menem, donde el PBI creció más de un 150%, los salarios de las jubilaciones, perdón, los salarios, el monto de las jubilaciones y los salarios mínimos llegaron a valer $100. Sí, cercanos a periodos de los más despreciables. Entonces, digo, esos movimientos de los invisibilizados, de los nuevos invisibilizados por la crisis sistémica, los hambriados, que nunca habían estado, Cajapán, ahora los jubilados que aparecían, hacían caminatas, digamos, era el espacio público había sido ganado por los viejos, increíble, primeros años 90. Y después aparecen las mujeres, las puebladas de las ciudades que habían quedado sin industria porque se había retirado gas del Estado, se había retirado YPF, se había retirado... Entonces, esos pueblos fantasmas, después de ser ganados por la desocupación, las mujeres ocupaban las rutas. Le estoy hablando del año 96. Las primeras no eran piqueteros, se los llamaba piqueteras, porque eran las mujeres que ocupaban las vías de acceso y se ponían ellas y sus hijos para no ser reprimidas. Se ocupaban los pueblos y ahí nacieron las puebladas, ¿no? Cutralcó, Salta, bueno, las primeras en Mendoza, donde tenía mucha presencia el polo petrolífero, gasífero. A partir de ahí, para nosotros ganó naturalidad, o sea, naturalizamos en el discurso social que hubiese gente sin trabajo que no era representada ni por los sindicatos, ni por el Estado, ni por la Iglesia. La Iglesia representa a los fieles, hace beneficencia, cuida a los menores, tiene hogares. Los sindicatos cuidan a los trabajadores y a sus familias. Los jubilados no tenían ninguna representación política, los desocupados no tenían ninguna representación política. Los hambriados no tenían ninguna representación, se sumaron. Los hambriados, lo empezamos a llamar indigentes, se sumaron a estos desocupados y se encolumnaron con los jubilados. Empezaron por esos años 97-98 los cortes de ruta, ya no las piqueteras, empezaron en los lugares donde había mucha pobreza. Es decir, ¿de dónde surge Delía y la corriente clasista combativa? Isidro Casanova. Ruta 3, vía de Isidro Casanova. Ahí estaban los muchachos, hacían el corte.
¿no? Esos polos que vamos a llamar representantes de la sociedad invisibilizada, sin representación, se representaron a sí mismos, y entonces hoy los llamamos movimientos territoriales, movimientos sociales, porque ellos desconocen o pretenden no ser convocados como un movimiento político más. Son políticos, claramente, ¿no? Entonces, ahora tenemos el surgimiento de movimientos territoriales y sociales que son trabajadores hambreados, gente que pertenece a la economía informal, a la economía negra, nunca fue formalizado, no tiene ningún resorte del Estado que le dé una organización de reclamo, de demanda, todo esto siguió en este plano de demanda durante el menemismo. Eso el menemismo lo dejó crecer hasta que en el 2001, 2002, eso explota, ocupando todas las calles del país, y donde el pedido es el grito menos anticapitalista que se pueda esperar. El grito más anticapitalista es, digamos, expropiemos. Tomemos los medios de producción. No, lo que salía esta gente a decir es, quiero trabajo, quiero vivienda, quiero salud, en fin. Pero lo primero que decía es quiero trabajo. Los movimientos eran, como quieran, de la dignidad, pero eran movimientos desocupados, movimientos de jubilados y desocupados. ¿Cómo lo podemos llamar? Nuevos sujetos históricos marginados por el mismo proceso capitalista, marginados por el proceso de reconversión estatal, por la inadecuación de las relaciones entre el Estado que se había retirado de su matriz estadocéntrica y el mercado que no podía incorporar esos sectores, porque en todo caso el mercado había crecido en el sentido de una gran diversificación de los servicios, más telefonía, más transporte. Bueno, en esos servicios nadie podía incorporarse sin una capacitación importante. Bien, estos sectores siguen vigentes y los partidos de izquierda, el peronismo, y diría, cualquier partido que se precie de ser popular tiene en su margen un sector que representa a los desocupados. Quiero decir, ustedes miren todos los partidos de izquierda, van a ver que tiene una representación, una parte de ese partido se dirigió ahora a representar esos sectores que antes estaban obviamente sin liderazgo, ¿no? El primer Kirchner intenta darles un lugar a estos sectores en el gobierno, en la famosa transversalidad, pero eso voló por el aire. Esa es una mirada también que podemos tener sobre problemas que me parece que están vigentes y que nos pueden permitir seguir leyendo la realidad, ¿no? Bueno, esta es una panorámica. La clase que viene vamos directamente a tomar el eje 66, 76, y entramos en el marco político, coyuntural. El eje por ahí va a ser justamente el desarrollo, por un lado lo económico, pero en el otro, bueno, el marco de creciente movilizacionismo revolucionario y la preparación de lo que llama Bonavena la guerra civil larvada, ¿no? Bueno, gente, les mando un abrazo. Si no quiero cerrar, ¿alguien me quiere insultar o preguntar algo? No, está bien. Héctor dice, no, está bien, no, si me quieren insultar elegantemente, está bien. Bueno, escuchen, a la mañana les mando, vemos cómo sigue mi vida y les mando el enlace o les pregunto si podemos derivarnos al viernes y continuamos. Bueno, abrazo. Gracias, Juan. Buenas noches. Chao, buenas noches. Hasta luego. Suerte. Chao, Juan. Chao, chicos. Chao, profe.